Así que hoy hablaremos de ese elemento importante, único, que se encuentra en el lugar santísimo, que es el arca de la alianza o el arca del pacto, como algunos le llaman. Vaya por favor conmigo al libro de Éxodo 25, 10 y 11. Libro de Éxodo 25, 10 y 11. Dice la Biblia, Éxodo 25, 10 y 11. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Esta básicamente era la medida del arca. Ustedes recordarán que decíamos que el codo aproximadamente era un codo de hombre y se mide desde esta parte hasta aquí y mide más o menos 45 centímetros. Eso es lo que, cuando usted escucha la palabra codo en la Biblia, imagínese que nuestra medida actual sería 45 centímetros. Así que cuando aquí está hablando de que el arca, por ejemplo, tendría 2 codos y medio, estamos hablando de que el arca estaba midiendo en 2 codos 90 centímetros aproximadamente. Luego usted divide los 45 centímetros del otro codo en 2 y prácticamente le da 22,50 de centímetros, no en ese sentido. Entonces estamos hablando aproximadamente de 112 centímetros, que es lo que más o menos estaría midiendo el arca en ese sentido. 1,12 metros, de acuerdo a cómo se presenta la Biblia, y usted va haciendo así la operación aritmética para poder hacer esa separación, o esa medida que la Biblia, y eso le da una imagen a usted de la altura, la anchura y la longitud o lo largo que era este instrumento. Y una vez más da las medidas y dice que tenía que cubrirse con oro puro. ¿Por qué se hace el arca? El arca tenía varias funciones, sin embargo, la que se especifica es algo que se ejecuta no en el arca, sino en la cubierta del arca. Pareciera ser que para el escritor bíblico y para Dios en este caso, si bien es cierto el arca tiene mucha importancia, pero la ejecución de la manifestación de la gloria de Dios no se da en el arca, sino que se da en el propiciatorio, como lo veremos más adelante. Así que el arca tenía un propósito definido: guardar dentro de ellas 3 elementos que eran de suma importancia en aquella época. Primero, los 10 mandamientos de la ley de Dios. La tabla de los 10 mandamientos de la ley de Dios estaban guardados en el arca. Además, estaba guardado una porción de maná del que había quedado, porque que se había recogido en el desierto. Igual se guardó una porción de maná dentro del arca, y además se guardó la vara de Aarón, la vara de almendro de Aarón que floreció, también fue guardada dentro del arca. Entonces, este instrumento era el depositario de esas cosas que veremos más adelante, por lo cual tuvieron que guardarse. Pero hay algo más importante ahí que yo quisiera destacar en este momento. Voy a pedirle que vayan al 25, 17 y 19, que es lo que de repente interesa también trasciende hoy. Éxodo 25, 17 y 19. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Si ustedes notarán, es la misma medida prácticamente del arca, porque iba a ser la cubierta del arca, la misma medida. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, versículo 18, 25, 18. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Es interesante esto. Dios le da mucha importancia a la cubierta del arca. Si ustedes notan, si bien es cierto, el contenido del arca es importante, pero la trascendencia que Dios le da a la cubierta del arca es sumamente extraordinario. Él le llama esto el propiciatorio. Y le explica que ese propiciatorio tenía que hacerse, según lo veíamos aquí, prácticamente de oro. Y los querubines que iban a estar ahí no iban a estar unidos por algún perno, alguna tuerca, no, tenían que ser parte de.
O sea, se hacía el propiciatorio y de una vez se iban haciendo los querubines que iban a ser parte prácticamente del propiciatorio. Y es justamente allí, en medio del propiciatorio, donde se manifestaba la presencia de Dios, a lo cual se le llama la Shekinah, algunos le llaman la Shekinah o Shekinah, ustedes recuerdan esos términos. Y entonces se colocaba prácticamente allí la gloria de Dios. Y los israelitas sobreentendían que cuando ahí se manifestaba la gloria de Dios es porque la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y lo podían de alguna manera percibir asentado ahí sobre el propiciatorio. Es digno de mencionar que no está en el arca propiamente dicha. O sea, Dios no es que se esconda, no es que se meta en el arca. Él se coloca sobre el propiciatorio con un propósito especial. Luego, Hebreos 9, 3 y 5, por favor, el libro de Hebreos. Hebreos 9, 3 y 5, para tomar una cita del Nuevo Testamento y reforzar lo que estamos diciendo. Hebreos 9, 3 al 5. Debo recordarles que el libro de Hebreos es sumamente importante que se lea con mucha quietud, porque el libro de Hebreos tiene una profundidad para explicar las funciones del santuario terrenal, pero teniendo en cuenta el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Así que hace un paralelo maravilloso el apóstol San Pablo ahí, que se cree fue el escritor del libro de Hebreos, aunque muchos lo discuten, pero no hay una evidencia más grande que pueda facultar a otro escritor que no sea el apóstol San Pablo, por la capacidad que él tenía de explicar estos ritos que se realizaban y el intelecto, los conceptos que se utilizan en Hebreos, uno se da cuenta que tienen que ser de una mente cuyo conocimiento de estas cosas debería ser extraordinario. Así que Pablo dice lo siguiente, Hebreos 9, 3 al 5. Tras el segundo velo, o sea, tras el velo, el lugar santísimo en este caso, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, dice Pablo en el libro de Hebreos, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle, dice el apóstol San Pablo. ¿Por qué no se puede hablar en detalle de estas cosas? Porque nadie tenía acceso ahí. Ustedes recordarán que nadie tenía acceso hoy, a excepción del sumo sacerdote que entraba una vez al año a ministrar al lugar santísimo. Pero nadie tenía acceso como para contemplar la gloria de Dios ahí. Así que nadie tiene, dice San Pablo, una claridad de conceptos sobre cómo era que se manifestaba la gloria de Dios ahí. Sí sabemos que se manifestaba, sí sabemos que ahí estaba la Shekinah donde Dios se manifestaba, pero no podemos hablar en detalle de todas estas cosas al desconocer de manera ocular lo que estaba sucediendo en ese sitio. Porque, repito, solo una vez al año se podía entrar ahí y el sumo sacerdote sabía exactamente a lo que iba a hacer expiación por los pecados nada más. Pero no es que Dios solo se manifestaba una vez al año ahí, Dios estaba siempre en el santuario, todo el tiempo estaba la presencia de Dios en ese lugar. Y entonces Pablo habla de los tres elementos que estaban dentro del arca. Él dice que había una urna de oro y que esta urna de oro, una vasija de oro, contenía el maná, dice el apóstol, el maná, y la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto estaban justamente ahí. Cabe destacar que recordamos que este es un libro del Nuevo Testamento, porque algunas personas refutan la idea del santuario bajo la perspectiva que la Biblia lo presenta, o en algunos casos lo quieren tomar hoy para practicar esas situaciones cuando ya no necesitamos hacerlas. Las dos posiciones son incorrectas. La posición que quiere evitar, que quiere anular, que quiere echar por tierra la verdad del santuario, esa posición es totalmente incorrecta. Y la postura que quieren ejecutar todas las ceremonias que se hacían en el santuario, como se hacían en ese momento, también es incorrecta. ¿Por qué es incorrecta la primera? Porque hay evidencias claras de que existió y existe o existió el santuario terrenal como una figura de lo que existe en el reino de los cielos. El Apocalipsis habla del santuario que está en el cielo. El Apocalipsis habla del arca que está en el cielo.
Todo eso el Apocalipsis lo contempla de manera extraordinaria, y cuando revisamos Éxodo 25:8 dice: harás el santuario conforme al modelo que te fue presentado en el monte. Así que si hay un santuario en el reino de los cielos, y conforme a ese modelo se hizo el santuario aquí en la tierra. Obviamente las funciones de lo que se hizo aquí en la tierra simple y sencillamente prefiguraba de manera extraordinaria lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo que hace por nosotros en el santuario celestial. Obviamente, no de la manera que se hacía en el santuario terrenal, y aclaramos esto. No se matan ya corderos, ya no se matan corderos. En el cielo tampoco se matan corderos. Ustedes saben que eso no existe, no puede pasar en el cielo, porque ya el verdadero Pascual, el verdadero Cordero Pascual, que es Cristo, perdón, ya fue sacrificado por nosotros. Y todas estas cosas señalaban a Cristo. Una vez que Cristo ejecuta todo lo que el símbolo enseñaba, prácticamente el simbolismo pierde su significado. La fiesta más bien pierde su significado. La ceremonia pierde su significado, porque ya lo que apuntaban, que era el sacrificio de Cristo, ya se cumplió, y Cristo completó de manera extraordinaria todo lo que se estaba señalando en el santuario terrenal. Por eso es que ya no necesitamos matar corderos. Por eso es que ya no hay lugar santo ni lugar santísimo en los templos donde nosotros vamos a adorar. Por eso es que ya no hay ni fuente, no hay altar del holocausto, no hay nada de eso en nuestros templos, en nuestros santuarios, no hay. ¿Por qué razón? Porque ya hay otros símbolos, ya hay otras ceremonias que prácticamente cumplen la función en este momento que nosotros nos encontramos. Y entonces, lo único que queda, dice el apóstol, es exactamente esta arca del pacto. Yo no sé si ustedes recuerdan que hasta películas se han hecho del arca perdida. Y hay tantos investigadores que andan buscando el arca y el arca perdida y no encuentran el arca. Y no encuentran. Y algunos confunden que están buscando el arca de Noé, pero no, lo que buscan es esta arca, esta arca de la alianza que se busca con tanta intensidad. No se encuentra. Y a mí me gusta una frase que la vamos a recordar un poquitito más adelante. Hablemos un detallito sobre el propiciatorio. Debo de decirles que la palabra propiciatorio viene de un hebreo, de la palabra hebrea que significa cubierta. No olvide, cuando hablamos de propiciatorio, en el hebreo hablamos de cubierta, o sea, de algo que cubre una situación. Y de una palabra griega también, en medio o lugar de reconciliación. Para el hebreo, la palabra propiciatorio significaba algo que cubre. Y para el griego, la palabra propiciatorio significa un lugar o un medio de reconciliación. En el lenguaje hebreo, una cubierta. En el lenguaje griego, un lugar o un sitio donde hay reconciliación. Entonces, cuando Dios habla del propiciatorio, lo que le está diciendo: quiero un lugar, quiero que se edifique un lugar, que se haga un sitio donde yo pueda posarme, y de esa manera le haga sentir al pueblo que a través de este medio tienen reconciliación conmigo. Recordarán que el pecado es una separación entre Dios y el hombre. Y la iniciativa divina siempre ha sido la reconciliación con el hombre. Y entonces decidió hacer el propiciatorio. Propiciatorio, la palabra en sí significa cubrir, es decir, perdonar el pecado de alguien. Cuando hablamos de cubrir, no se está diciendo que el pecado queda ahí cubierto para que se siga practicando. Yo les decía cuando iniciamos, no es un Dios alcahueto. No es un Dios que pasa de lejos nuestro pecado. El pecado, no, cubramos, no hay ningún problema. No. Cuando el término implica cubrir, significa que se limpia el pecado de esta persona, y con la justicia de Cristo se cubre a este pecador. Una vez que él ha decidido aceptar a Jesús como su Salvador, entonces se cubre con la justicia de Cristo. Pero la iniquidad ya ha sido limpia, ya ha sido quitada por completo. Y una vez que la iniquidad ha sido quitada y el pecador es limpio por la sangre de Cristo, entonces se cubre a esta persona con la gracia del reino de los cielos. Se reconcilia a esta persona con Dios. El propiciatorio simbolizaba la misericordia de Dios hacia los seres humanos. El hecho de que el ser humano sea salvo, no porque él sea bueno, no porque lo merezca, sino simple y sencillamente por el amor, el cuidado, el perdón y la misericordia de Jehová de los ejércitos. Eso implicaba prácticamente
el propiciatorio. Mostraba el evangelio de Dios a los seres humanos. Les mostraba el anhelo de reconciliación que Dios tiene con sus hijos. Y eso es sumamente interesante. Sumamente interesante. Es más, yo debo de recordarles a ustedes que la forma en que estaban colocados los elementos del santuario señalaban exactamente el sacrificio de Cristo. Si ustedes recordarán, esto que no tenemos para graficarlo hoy, habrá un momento que lo podamos hacer quizás, pero si ustedes notan cómo están colocados los elementos, la figura como están colocados es de una cruz. Basta que usted lo revise nada más. Lo primero que encuentra es el altar del holocausto, después se encuentra la fuente o lavacro, después va hacia la derecha y encuentra la mesa de los panes de la proposición, a la izquierda encuentra el candelabro, un poquitito adelante está el altar del incienso y al final está el arca del pacto. Si usted revisa, la estructura es como de una cruz, porque el santuario lo que está mostrando es el sacrificio de Cristo, el evangelio de salvación, la misericordia de Dios revelada ahí. El propiciatorio también mostraba la ley, y esto implicaba que la ley muestra la justicia divina. No significa que hay misericordia y eso echa por fuera la justicia, al contrario. Usted sabe que en la cruz lo que nosotros contemplamos es misericordia. Pero para que nosotros, los pecadores, encontremos misericordia, debió haber alguien que muriera por nosotros. Porque la ley exigía que alguien muriera por el pecador. La ley exigía más bien que el pecador muriera, a menos que haya alguien que lo sustituyera en la penalidad y alguien que tuviese esa capacidad de sustituir al hombre en ese sentido. Y entonces nosotros vemos misericordia de Dios en la cruz del Calvario. Nosotros vemos misericordia de Dios ahí en el propiciatorio. Pero no olvide que esa misericordia que usted y yo disfrutamos tuvo como resultado duro la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. No puede haber misericordia si no hay justicia. No puede haber misericordia si no hay justicia. Porque si no hay justicia, la pregunta es, ¿dónde se mostrará el acto de misericordia? Si usted no ha cometido ningún error, ningún pecado, si yo no he cometido ningún error, ningún pecado, ¿para qué necesito misericordia? ¿Para qué necesito reconciliarme si yo no he entrado en discusión con Dios? Pero como hemos entrado en una disputa con Dios de nuestra parte, como hemos entrado en una rebeldía con Dios, entonces por eso se necesitaba la misericordia, pero Dios no podía pasar por alto el pecado cometido y alguien tenía que pagar la culpa de ese pecado, porque la ley exigía eso. Si el ser humano se salvara sin sustituto, entonces se podría pensar que Dios es tolerante y no habría ninguna justificación para que Dios no salve a todos los seres humanos. Y no había razón para que Cristo tampoco muriera en la cruz del Calvario. Por eso repito, hay misericordia, pero también hay justicia. Usted y yo hoy disfrutamos de misericordia, pero para que eso se efectúe, alguien tuvo que morir. La muerte que usted y yo teníamos que haber sufrido. La sustitución. La justicia que exige la ley. No se puede rescatar a alguien a menos que se pague el precio por el rescate. No se puede liberar a alguien de la esclavitud de la cárcel a menos que se pague el precio que eso implica. Por ejemplo, lo recordábamos el caso de Abraham. Abraham entendió perfectamente lo que iba a hacer con Isaac. Y Dios le pidió eso, y en esa alianza, en ese pacto que Dios había hecho con Abraham, obviamente le pidió que sacrificara a su hijo. Y Abraham estaba dispuesto a hacerlo, pero ya apareció el mecanismo de sustitución. Y entonces podríamos decir que hubo misericordia para Isaac. ¿Pero qué me pueden decir usted del carnero? ¿Hubo misericordia para el carnero? No hubo misericordia para el carnero. El carnero murió, y murió sustituyendo a Isaac. La muerte de ese carnero posibilitó la vida de Isaac. Así que hay misericordia ahí, pero también hay justicia. Alguien tenía que ser ofrecido en sacrificio. Y si Isaac no iba a ser ofrecido, entonces alguien tenía que hacerlo. Y apareció el carnero para ser ofrecido. Así es esto. Usted y yo gozamos de libertad. Usted y yo gozamos de felicidad. Usted y yo gozamos de misericordia.
Pero debo decirles algo, aquí haciendo un paréntesis, ni valoramos esa misericordia a veces nosotros. Pero perdónenme que lo dije así, ni la valoramos a veces. Como no hemos sufrido nosotros, como usted no sufrió clavos en sus manos, como no sufrió azotes, como no sufrió golpes, como no sufrió flagelos, como no sufrió maltrato, entonces nosotros tenemos por menos el sacrificio de Jesús, que es lo que Hebreos dice también. Tenemos por menos ese sacrificio. No, no es así. Su salvación y mi salvación costó la sangre de Cristo, la muerte de Cristo. Y repito, la misericordia extendida de Dios hacia nosotros fue posible porque la exigencia de la ley, que era la justicia, fue cubierta por nuestro Señor Jesucristo. Y el propiciatorio exactamente nos dice eso. Yo quisiera llevarle al Salmo 85:10. Salmo 85:10. Ahí hay un texto que lo conocemos nosotros mucho, pero me gustaría que lo recordáramos hoy. Salmo 85:10. Dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz, ¿qué dice? Se besaron. ¿Dónde cree usted que sucedió eso? Ineludiblemente sucedió en la cruz del Calvario. Ahí sucedió eso. Ahí fue donde la misericordia y la verdad se encontraron. ¿Cuál fue la misericordia? El acto de Dios de enviar a su Hijo. Pero había una verdad que tenía que cumplirse, que era la muerte del Cordero. Y además dice, la justicia y la paz se besaron. La justicia porque Cristo muere por nosotros y la paz porque esa muerte de Cristo posibilita la reconciliación entre Dios y el hombre. Posibilita que el hombre entre en paz con Dios. En paz con Dios. Y eso es lo que simbolizaba el propiciatorio, la cubierta del arca de la alianza. El propiciatorio, lo único que simbolizaba y señalaba era un momento especial de la cruz, donde Cristo sería propicio a nuestros pecados, liberándonos de él, posibilitando que la justicia de Dios se cumpliese y al mismo tiempo su misericordia se extendiera hacia nosotros, posibilitando que la paz y la justicia se encontraran en una sola persona llamada Jesucristo. Propiciatorio, lugar de reconciliación. Propiciatorio, el sitio donde por su misericordia Dios cubre nuestra iniquidad con su sangre maravillosa, con su manto de justicia, no sin antes haberlos limpiado de esa impiedad, de esa maldad que existe entre nosotros. Y entonces se posibilita esa acción maravillosa. ¿Qué más se hace ahí? Vea conmigo Levítico 16, 14 y 15. Levítico 16, 14 y 15. Tomará luego, dice, de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, llevará la sangre detrás del velo y adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Esa es la que se hacía en el día de la expiación con el cordero o el becerro que representaba a Dios, a Jehová. Ustedes saben que habían 2 becerros, uno que representaba a Jehová y otro que representaba a Azazel. Y aquí se hacía la expiación. Y si usted nota, la Biblia dice que la expiación no se hacía dentro del arca. ¿Dónde se hacía la expiación? En el propiciatorio. Justo el sacerdote tomaba la sangre y la colocaba allí, en el propiciatorio, dice la Biblia, delante del propiciatorio. Ahí se ponía la sangre de la expiación, para que se pudiera ejecutar la limpieza maravillosa del santuario, el hecho de que se quitara el pecado acumulado durante todo el año. Linda experiencia esta de la limpieza, de la expiación, del propiciatorio como un símbolo maravilloso de ese encuentro extraordinario de la justicia, la paz, de la verdad y de la
misericordia. Así que esta parte del propiciatorio tiene una importancia capital para usted y para mí también. Veamos un poquitito el contenido del arca. Vaya conmigo, por favor, a Éxodo 16, 33 y 34. Rápidamente, un poquitito del contenido del arca ahora. Éxodo 16, 33 y 34. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó. Y es interesante. Dice, toma un poquitito de ese maná. Recuerden que hablamos del maná hace unas noches anteriores. Dice, toma un poquitito de ese maná, un gomer de ese maná, colócalo en una urna de oro y hay que guardarlo. Hay que guardarlo delante del testimonio como Jehová lo mandó. ¿Para qué hay que guardarlo? Para que todos los descendientes tuyos, míos y del pueblo recuerden este milagro maravilloso que Dios hizo, que nos alimentó por tantos años en el desierto, y aún más que también recuerden el significado de este maná, que es el pan del cielo, que era un símbolo de nuestro Señor Jesucristo. Pan del cielo. No sé si ustedes recordarán que el libro de Apocalipsis dice, al que venciere le daré del maná escondido. ¿Sí lo recuerdan? La cita de Apocalipsis. Al que venciere le daré del maná. ¿Qué dice? Del maná escondido. ¿Cuál maná escondido creen ustedes que es? Pues este maná que se guardó ahí en el arca. No hay una conexión estrecha ahí. Se pidió que se guardara este maná y los redimidos podrán disfrutar de este maná. Muy probablemente, según Apocalipsis, nos lo presenta también. No sin antes, obviamente, recuerdan que tenemos que disfrutar del maná, que realmente es el verdadero pan del cielo, que se llama Jesucristo. Así que para eso se guarda el maná, para testimonio de cómo Dios había cuidado y había alimentado a su pueblo por tantos años en el desierto. Número 2. Números 17, 8 y 10. Números 17, 8 y 10. Ustedes recordarán que después del conflicto que hay por el problema de Nadab y Abiú, según el problema de Nadab y Abiú, ¿no?, que ofrecieron fuego extraño delante del Señor. La Biblia dice que después que ellos ofrecen ese fuego extraño, son quemados completamente por el Señor. Y hubo un grupo de israelitas que no eran israelitas exactamente, sino que eran esa comunidad mixta compuesta por Coré, Datán y Abiram, que ustedes lo recuerdan. Estas personas estaban siempre en contra de Moisés, porque no eran israelitas, fueron egipcios que salieron cuando vieron la forma poderosa en que Dios sacó a los israelitas. Ellos decidieron unirse también a la caravana. Y ese grupo mixto, esos egipcios que salieron, le hicieron la vida, pero difícil a Moisés, bien difícil, complicado. Siempre estaban cuestionándolo, que no sabemos para qué nos sacaste de Egipto, que nos vamos a morir, y levantaban al pueblo siempre en contra de Moisés. Y aquí cuestionaron, según la Biblia nos lo presenta, cuestionaron el sacerdocio de Aarón. Lo cuestionaron. Vieron a sus hijos quemados por fuego y dijeron, ¿cómo es posible? Perdonen que estoy pensando ahí en lo que la Biblia no lo dice de esta manera, pero seguramente dijeron, ¿cómo es posible que Aarón sea el sumo sacerdote y sus hijos miren en qué desorden andan? Y ellos dicen, lo más seguro es que Aarón es el sumo sacerdote, porque como Moisés es el líder, y como Moisés es el líder, pues puso a su hermano para que fuera sumo sacerdote. Lo que hoy en día se le llama el nepotismo, ¿no?, de gobernadores o de personas que tienen puestos de influencia y ponen a su familia a trabajar ahí también. Y entonces aquí quizás ellos estaban pensando en esa frase de nepotismo. Como él es el líder, entonces es lógico que su hermano sea el sumo sacerdote. Probablemente ni Dios ha escogido a Aarón como sumo sacerdote, pero como el hermano es el líder, lo puso ahí. Y cuestionaron. Entonces Dios le dijo a Moisés, no te preocupes, este asunto lo arreglo yo. Qué bueno es Dios, que siempre que hay un conflicto, Él entra a arreglarlo. Se los dije el domingo cuando comenzamos nuestras reuniones. Como padres, nosotros intervenimos en los problemas de los hijos. Dios de igual manera interviene para resolver los problemas de sus hijos también. Y estaba Moisés con un problema y Dios lo resolvió. Dicen, no hay ninguna dificultad. Dile al pueblo que escoja un representante por cada tribu. Por cada tribu. Y cuando hayan elegido ese representante por cada tribu, entonces que se acerquen.
Y que cada uno de ellos tome una vara, pero una vara seca, no un pedazo de palo seco, que tomen una vara. Y esas varas las vas a meter al tabernáculo de reunión. Y van a pasar una noche ahí. El siguiente día vas a ir a ver, y la vara que haya reverdecido, ese es el hombre que yo he escogido como sumo sacerdote. Obviamente a cada vara le pusieron el nombre de la persona, ¿de acuerdo? Le pusieron el nombre de cada persona. De la tribu de Benjamín, este es. De la tribu de este. Y ahí iban poniendo los nombres. Y de la tribu de Leví, pues el representante que apareció fue Aarón. Y le pusieron el nombre de Aarón ahí. Y metieron las varas. Lea conmigo el versículo 8 y 10. Números 17, 8 y 10. Números. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Verso 10. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran, dice el Señor. Maravilloso. Meten las varas, y cuando metieron las varas, dice que las varas pasaron ahí toda la noche. Hermanos, varas secas, secas. No una varita que no, seca. Y se observaron que las varas estuvieran secas, 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 enjutas, como nosotros diríamos hoy, secas, secas, secas. Y cuando pusieron los nombres ahí, colocaron las varas dentro del testimonio, adelante del testimonio. Y mi Biblia dice que cuando Moisés llegó y buscó las varas, una sola vara había reverdecido, una sola vara. Las demás varas estaban secas como las había metido. Una sola vara. Y es interesante, dice que esta vara reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. ¿Usted acaso no puede ver un milagro maravilloso ahí? Maravilloso. Una vara, ¿cómo dice? Seca. Y en una noche, en menos de 24 horas, esa vara, dice la Biblia, en primer lugar, reverdeció. Usted sabe qué es reverdecer, ¿no? ¿Cómo es posible que una vara, sin estar conectado al tronco, a la raíz de un árbol, puede reverdecer? Número uno. Número dos, ¿cómo es posible que lo haga en tan corto tiempo si no está agregada a la raíz, que es la que transmite prácticamente la savia alimenticia? ¿Cómo puede una vara ahí tirada reverdecer? Tire usted una vara a ver si va a reverdecer. No reverdece. Por más que usted la riegue, le cante y le haga todo lo que quiera, no reverdece. Porque no está conectada a la raíz, al tronco, a la rama. No está. Pero esta vara seca reverdeció. Y para mayor evidencia, no solo reverdece, echa flores. Con lo que cuesta a veces que un árbol echa flores, ¿no? Hay árboles que usted pasa años y echó una flor y al ratito se cae la flor. Imagínense aquí, echó flores en una noche. Número dos, arrojó renuevos. Los famosos cogollitos que nosotros decimos, ¿no? Comenzó a salir en la vara. Mira esta vara ya reverdecida. Y ahora con flores y hasta con renuevos ahí. Con renuevos la varita. Y para sorpresa de los demás, echó almendras. Echó almendras. Y no crees que era almendrita, no, almendra madura. Y no esas almendritas que nosotros vemos, no. Ustedes saben que las frutas del Antiguo Testamento eran grandes, tenían una linda almendra, o dos o tres almendras, no sé cuántas fueron. Una vara seca. Ante la presencia de Dios en el propiciatorio, esta vara seca pudo reverdecer, pudo echar flores, pudo arrojar renuevos y produjo frutos, produjo almendras. Mire qué poder de Dios. Una vara seca. Yo no sé cómo está su vida. No sé cómo está su vida. No sé cómo está la vida, pero puede ser que su vida esté seca. Y usted esté junto ya y diga, no, es que yo no creo que vaya a vivir esta vida que yo, no, es que ya no hay razón para vivir. Vara seca. Toda la vida de queja, de angustia. Yo no sé si voy a pasar esta crisis. Yo no sé si voy a pasar esta. Y yo, vara seca. El único que puede darle vida a una vara seca se llama Jehová de los ejércitos. Es el único que puede hacerlo. Y lo hizo literalmente con esta vara.
Y si lo hizo con esta vara, lo puede hacer con cada uno de nosotros también. No importa cuán frágiles nos sintamos, no importa cuán sin vida nos sintamos, si estamos delante de la presencia del Señor, el dador de la vida, Él se va a encargar de que podamos reverdecer otra vez, que podamos volver a la vida, a reverdecer. Y no solo vamos a reverdecer, sino que echemos flores, y no solo echar flores, sino que arrojemos renuevos y que demos frutos también. Que demos frutos. No podemos estar ahí lamentándonos todo el tiempo de las cosas que pasan. Ay, es que yo nací pobre, como nací pobre, moriré pobre. No, es que yo así nací y así me voy a morir. Así soy, enojado. No, así voy a morirme. No, no. Mire que yo sí, yo me encontré, es que soy feo. Desde que usted reconoce que es feo, todo el mundo lo va a ver feo. Usted nunca diga que es feo, por ejemplo. Es un buen consejo que le estoy dando. Nunca lo diga. Ay, es que yo así tan chiquito que crecí. Mire yo, cómo admiro a esa gente elegante, grande. Yo tan chiquito que soy. Dele gracias a Dios, usted puede meter por cualquier huequito y no le pasa nada. Vean si ese gigante se puede meter. Así que veanle las cosas buenas a la vida. Ay, es que mire, yo en este país que he nacido, yo hubiera querido nacer en otro país. El problema no es el país, el problema es usted. Y vaya donde vaya, va a tener el mismo problema. Porque el problema es usted. El problema no está en el entorno, el problema está en nosotros. Nos creemos ya injustos, terminados. No, hay poder que restablece al ser humano. La presencia de Dios restablece al ser humano. Si no, pregúntele a Lázaro que estaba metido 4 días en aquella tumba fría. Y cuando Jesús le dio, solo le dijo, Lázaro, ven fuera. Y salió, reverdeció Lázaro otra vez. Reverdeció. Estaba ahí ya. Y salió de ahí. Y dio frutos. Porque mucha gente creyó en Jesús por la resurrección de Lázaro. Allá Elías estaba llorando en una cueva, mátame Señor, yo ya no quiero vivir, no sirvo para nada, mátame. Dios le dio de comer, vaya, hay mucho trabajo que hacer, vaya a ungir a Jehú como rey, vaya a ungir a Eliseo como profeta, y tal vez después de eso yo puedo hacer algo con usted, pero ahorita no piense en usted, piense en los demás, vaya y ayude a los demás. Increíble. O sea, no esté metido en una cueva fría ahí diciendo yo no sirvo para nada, yo no puedo cumplir nada, esto no se puede hacer. Claro que lo podemos hacer en el nombre de Cristo Jesús. Una vara seca tuvo vitalidad por la presencia del Señor. Y eso nos demuestra que cuando usted y yo vivimos en la presencia del Señor, tendremos esa vitalidad del reino de los cielos. Así que se metió la vara de Aarón que floreció. Y dice, la vas a meter ahí para que estos hijos rebeldes tengan una señal del poder que yo tengo y harás sus quejas delante de mí para que no mueran. O sea, esa vara va a ser la evidencia de mi poder, número 1. Y va a ser la evidencia de que todo aquel que se viva quejando porque creen que el que está de líder es por nepotismo, porque tiene cuello, es porque lo eligió aquel, porque es hermano de él, debo decirles que a Aarón no lo eligió Moisés, a Aarón lo elegí yo. Y lo estoy demostrando. Así que Moisés esto va a validar el liderazgo de Aarón y le va a hacer sentir que no está ahí porque es tu hermano, está ahí porque es una elección del reino de los cielos. Hay momentos que nosotros tenemos personas que están en un nivel superior a nosotros y decimos, no, ni capaces de estar ahí, yo debería estar ahí, yo debería ser el director de la escuela, yo debería ser el director del colegio, yo debería ser el gerente de esta empresa. Yo debería ser el subgerente de esto, o yo debería ser el capataz de esta situación, o yo debería ser el dueño de ahí. Hermano, está ahí el que Dios ha elegido que esté ahí. Y si no lo ha elegido a usted, pues entonces haga lo que le corresponde hacer a usted. Y debemos de hacer lo que a mí me corresponde hacer y dejar a los demás que hagan en el lugar donde Dios los ha colocado. Si hay un director de escuela que es malo, Dios le va a pedir cuenta a ese director de escuela. Si hay un director de colegio que es malo, Dios le va a pedir cuenta a ese director de colegio. No está usted para cuestionar y para criticar lo que Dios está haciendo. Ay, que miren las iglesias, de repente es que este pastor que ha venido, no está usted para cuestionar eso. Si Dios lo colocó por algo, lo colocó ahí. Y si no lo quiere, Dios es el que lo va a quitar. Es su iglesia. En nuestra iglesia que tenemos ancianos, es que este anciano lo han puesto porque es amigo porque ahí tiene toda la familia en la junta y por eso lo pusieron a él de anciano. No es así.
está puesto ahí como líder de la iglesia porque ha sido escogido por el reino de los cielos. Punto. Dios lo escogió, Dios lo eligió. Debemos de quejarnos de lo que pasa y agradezcamos a Dios por lo que tenemos, no porque no tenemos, no por lo que tenemos, y disfrutemos lo que tenemos en este momento y el lugar donde Dios nos tiene, disfrutémoslo y verá cómo la vida le va a cambiar radicalmente y usted va a reverdecer y usted va a echar flores y usted va a dar renuevos y usted va a dar frutos en el lugar donde Dios lo ha plantado. Y ahí comienza a reverdecer, de ahí comienza a crecer como una planta maravillosa, escogida, selecta por el reino de los cielos. Pero no solo había maná, no solo había la vara de almendro de Aarón que floreció, había algo más importante ahí también. La Biblia dice que estaban las tablas de los 10 mandamientos. El libro de Isaías 48, 18 nos da un consejo maravilloso, pero quizás antes de leer ese texto de Isaías 48, 18, yo quisiera llevarles hasta el libro de Hebreos 8:10. Hebreos 8:10. ¿Qué tan importante es la ley de Dios? Mire, sobre este tópico nosotros podríamos hablar 2, 3 semanas, así que vamos a orientar nada más algunas cosas. Hebreos 8:10. Esas tablas de la ley, ustedes saben que simbolizaban la alianza, el pacto que Dios hizo con los hijos de Israel, de que Él sería su Dios y el pueblo sería obviamente su pueblo. Hebreos 8:10, mira lo que dice la Biblia. Por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Un nuevo pacto, dice el Señor. La alianza que haré con el pueblo. Y yo debo agregarles que no es la alianza solo con el pueblo de Israel, de manera geográfica, de manera sanguínea. Dios se ha propuesto también hacer una alianza con todos aquellos que son descendientes y que forman parte del Israel espiritual. Aquellos que son descendientes de Abraham conforme a la promesa del nacimiento de Isaac. A eso la Biblia le llama los israelitas espirituales. Y estos israelitas espirituales los constituyen hoy todos aquellos que aceptan a Jesucristo como el Mesías Salvador y no solo lo aceptan, sino que también deciden obedecer los mandamientos que Él ha dado. Si con los israelitas de manera geográfica Dios le entregó los 10 mandamientos para que los obedecieran, no tenga usted la menor duda que esos mismos 10 mandamientos tienen vigencia para la actualidad. Y esa ley que regía al pueblo de Israel es la misma ley que rige a la iglesia, es la misma ley que rige a los hijos de Dios en el tiempo moderno. La misma ley. Porque la alianza es la misma. El ofrecimiento es el mismo, el ofrecimiento es salvación, el ofrecimiento es restauración. Y así como en la alianza antigua estaban los 10 mandamientos como normas, también en esta alianza que Dios ha hecho con la iglesia diseminada en todo el mundo, la norma que se establece para definir este pacto son los 10 mandamientos, no han cambiado. La diferencia, dice Dios, es que ahora la ley yo no se la voy a dar en tablas de piedra. Ahora la ley se la voy a escribir en su mente. Ahora la ley se la voy a colocar en su corazón. Ahora el lugar donde voy a escribir esos estatutos divinos es el corazón de cada ser humano. Por lo tanto, Dios sigue pidiendo obediencia a los 10 mandamientos. Obediencia a su santa ley. Obediencia plena, para que de esa manera usted pueda tener la oportunidad de ser salvo por esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hasta la saciedad se nos ha dicho que no se guarda la ley para salvarnos, se guarda la ley porque ya somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, que es muy diferente. No guardamos la ley porque a través de las obras seremos salvos, no, obramos porque ya hemos alcanzado la salvación por la gracia de Cristo. Ya pasamos de muerte a vida, ya pasamos de las tinieblas a su luz admirable. Cabe destacar que el libro de Éxodo, como usted ya lo conoce, Éxodo 21 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A mí me llama la atención este texto, porque antes de darle los 10 mandamientos, lo primero que Dios hizo con el pueblo fue liberarlos.
Él les dice, yo te saqué de casa de servidumbre. ¿Por qué lo sacó de Egipto? ¿Por qué no les dio la ley cuando estaban en Egipto? Porque ellos no podían obedecer la ley de Dios en Egipto. ¿Y por qué no podían obedecer la ley de Dios en Egipto? Porque ellos obedecían la ley de aquel que los había esclavizado. Y el que los había esclavizado era Faraón. Y como Faraón los había esclavizado, sus esclavos tenían que obedecer las leyes egipcias. Y tenían que adorar a esos dioses egipcios. Entonces, el pueblo de Israel no podía guardar la ley siendo esclavo en Egipto. Por eso es que lo primero que Dios hace es sacarlos de la esclavitud. Y una vez que los ha sacado de la esclavitud y son libres, ahora Él les da leyes para que obedezcan. Porque libres sí podían obedecer los demás 10 mandamientos, esclavos no podían hacerlo. Y entonces en la actualidad es lo mismo. Nadie puede guardar los 10 mandamientos a menos que esta persona haya sido liberada por Cristo Jesús. ¿De qué nos libera hoy? De la esclavitud del pecado, del faraón de este mundo que se llama Satanás y que quiere tener subyugados a los seres humanos. Entonces Dios viene y primero lo libera a uno por la gracia de Cristo. Primero hace que Cristo llegue a nuestro corazón para que de esa manera rompa la esclavitud del pecado. Y una vez que usted está libre en Cristo, ahora usted puede guardar los 10 mandamientos. Y puede guardar los 10 mandamientos porque ya no obedece a la ley del pecado, sino que obedece a la ley de nuestro Señor Jesucristo. Cuando uno encuentra gente que dice, no, pastor, es que mire, esos 10 mandamientos no se pueden guardar. Y yo digo, tienes razón. Por supuesto que tienes razón. Él no los puede guardar. ¿Por qué? Porque está esclavo del pecado. Sí, no lo guarda porque es un esclavo del pecado. No lo guarda porque no ha sido liberado por Cristo. Y nadie que esté esclavo del pecado podrá guardar la ley de Dios, porque está sirviendo al Dios de este mundo, al príncipe de este mundo, que es Satanás. Para poder guardar la ley, primero tiene que ser libre por la gracia de Cristo. No he encontrado a un cristiano que es libre por la gracia de Cristo que me diga que no se pueden hacer las cosas. No sé si usted lo ha encontrado, yo nunca he encontrado a una persona. Generalmente, todo aquel que ha sido convertido por Jesús dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo incluye guardar los mandamientos, guardar la ley. Y no uno, guardar los 10 mandamientos que la Biblia ha establecido, que ya están claros para nosotros. No los cambios que la gente ha hecho, que el hombre ha hecho. No, leer la Biblia y encontrar los mandamientos y obedecer esos mandamientos. No los que me impone otra gente. No es que me dicen, no, es que esto no se puede guardar, es que esto tampoco se guarda. Si no se guarda una cosa, entonces no sirve la otra. No sirve la otra. No, por ejemplo, es que eso, mire, eso del sábado, eso fue para los israelitas. ¿Y acaso no somos israelitas espirituales? Por supuesto que sí, sí, el libro de Romanos dice eso. Claro que seguimos siendo el pueblo de Dios. Por supuesto. Y el Dios no ha mutado, Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, nosotros debemos de utilizar la expresión que Isaías utiliza. Vaya por favor a Isaías 48, 18. Mire lo que dice la Biblia. Isaías 48, 18. Isaías 48, 18. ¿Lo encontró? Vamos a leer. Dice la Biblia. Oh, dice, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Maravilloso texto. Lindo texto. Dice el Señor, si hubieras atendido mis mandamientos, si hubieras obedecido mi ley, entonces tu paz sería como la de un ¿qué? La de un río. Yo no sé si usted ha visto que cuando unas personas quieren dormir bien o descansar, que están estresados, ponen música suave. Y generalmente esa música suave siempre tiene como la caída de un riachuelo. Una caída suave. Y usted siente aquellas aguas que caen tranquilamente. Y cuando va escuchando, que ya no sigo haciendo esto porque se me van a dormir ustedes, ¿verdad? Pero cuando usted va haciendo esto, de repente uno va cayendo, no es tan rico, una paz. Yo no sé si a usted le gusta ir a los ríos, al campo. Cuando usted, pero hablamos de un río, perdón, voy a decir una palabra, ojalá y no nos ofenda, pero un río decente, ¿verdad? Un río allá escarpadito, limpio, bonito, un paraje agradable, y usted se siente en la hierba, bajo la sombra de un árbol, y comienza a ver aquella agua que pasa tan tranquila, tan pacífica. Nada que ver con el mar embravecido, ¿no? Y entonces dice, tu paz fuera como la de un río suave, tranquilo. ¿Usted quiere tener la paz como de un río? Hay que guardar los mandamientos de Dios.
Usted quiere disfrutar de la justicia que son, dice, como las ondas del mar. Hay que guardar los mandamientos del Señor. No para salvarme, sino para recordar que ya soy salvo y he entrado a una nueva vida en Cristo Jesús. No la vida de rebeldía, sino la vida de obediencia. Esta es la alianza que haré con mi pueblo en aquel día. Pondré mi ley en sus mentes, la escribiré en su corazón. Permitamos disfrutar de esa obediencia plena a Dios. Permitamos que esa gracia de Cristo llegue a nosotros y nos posibilite nuestra libertad y de esa manera tener nuestra obediencia plena en la gracia del Señor. Escuchemos el siguiente canto y nos hará recordar esta gracia maravillosa del cielo.
su amor que me salvó. Sublime gracia, sin lugar a dudas. Esa gracia que nos salvó, esa gracia que posibilita nuestra restauración completa. Vamos a orar esta oportunidad para agradecer a Dios por su amor infinito, por esa alianza maravillosa que ha decidido hacer con nosotros y por la capacitación o la capacidad más bien que nos da por su gracia de obedecer también sus santos mandamientos y su presencia gloriosa que nos permite siempre estar bajo ese cuidado maravilloso de Él y particularmente bajo esa conducción divina. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias porque esta noche una vez más hemos recordado principios tan importantes y particularmente con este instrumento maravilloso del Arca de la Alianza o del Pacto, nos hace recordar esos tres elementos que se guardaron ahí: el maná, la vara de almendro de Aarón y las tablas de los 10 mandamientos, que son un reflejo maravilloso de tu carácter, de tu justicia, y el propiciatorio que nos recuerda también tu misericordia y tu presencia divina. Gracias, Padre, porque nos permites tener la seguridad que somos tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, y en ese afán, el anhelo que tú tienes es que disfrutemos de paz en la obediencia plena de tus estatutos divinos. Permite que podamos hacerlo de esa manera. Cuida a cada uno de nuestros hermanos, amigos que nos escuchan, y permítenos cada día disfrutar en tu presencia santa. Perdona nuestro pecado. En Cristo Jesús oramos. Amén, Señor. Amén. Muchas bendiciones para todos.